¿Qué onda, tanqueros? Aquí Circo con un nuevo video, chicos. En esta ocasión tengo el placer de hablarles de un nuevo tanque que va a venir en el evento de las cajas lunares. ¡Sí! Sí, sí. Tenemos cajas de nuevo, chicos. Vean, como Wargaming quiere hacer este evento de las cajas lunares que ya más anteriormente, quizás se los había anticipado con otro video de cosas que Wargaming regularmente hace. Pues sí, hoy vamos a estar hablando del Objective 590. Pero tengo que aclarar algo. El Objective 590 lo vamos a equipar aquí con ustedes. Vamos a ver las estadísticas de aquí del tanque. Obviamente este va a ser un videito algo largo. Pero todas las estadísticas no voy a hablar precisamente de las que aparecen acá. Porque primero estoy estrenando mi cuenta de creador de contenido. Y segundo, acabo, esto está calientito como pan recién salido de ahí, del horno. Wargaming me ha dado que a partir de un micro parche que va a salir dentro de poco, van a hacer cambios en este vehículo. Van a cambiarle la precisión, que va a pasar de .43, si se fijan acá dice .40, va a pasar a .38. La dispersión va a pasar de .23 a .14 y obviamente el tiempo apuntado va a pasar de 3.1 a 2.9, que eso lo veo acá, fíjense. Pero no veo lo de la dispersión. Dispersión después del disparo de 4.5 a 3.5. Eso no lo han cambiado, si se fijan. No han cambiado esto. Y la penetración de la bala AP de 225 a 238. Veamos esto, chicos. Por primera vez me ponen la IPCR en primer lugar. ¿Por qué? A mí me gusta usar 225 a 238. Aquí tendría que ser la IPCR de 225 a 238. Y la AP tiene 268. No lo sé, Rick. No lo sé. Me parece extraño esto que las balas estén cambiadas. Pero bueno, yo estoy descubriendo las cosas como ustedes las están descubriendo ahorita, chicos. La recarga entre disparos va a ser de 4.3 a 4. Vean, aquí tiene 4.3 a 4. Como que algunas cosas las han querido cambiar y otras no, ¿verdad? Ah, pero es que tengo 291 porque yo ya le puse hermanos de arma. Ok, olvídenlo. Olvídenlo. Este tanque tiene 3.1, ¿verdad? Y yo ya le cambié acá. Ok. Pero bueno, acuérdense que este tanque está sujeto a cambios, así que muchas de las cosas sí voy a reaccionar, pero me siento raro estar grabando un video en el cual yo ya sé que este tanque va a cambiar. Pero bueno, anteriormente, y tengo que aclararlo, y por eso voy a hacerlo lento acá, Wargaming ha tomado bien la palabra de la comunidad, y eso es un aplauso por Wargaming, que muchos de los creadores de contenido que nomás le soltaron este tanque pudieron tener acceso a él. Ellos saben cómo lo pudieron tener. Yo me retrasé un poquito y no lo pude tener al mismo tiempo que ellos, así que yo estoy probando esto como pan caliente. Y ellos han podido hablar con Wargaming y han podido hacer un feedback. Y Wargaming dijo, tienen razón, chicos, hay que cambiar el tanque. Y un gran proceso, pero por eso les digo, estas van a ser mis primeras impresiones. Más adelante ustedes van a poder tener la oportunidad de tener este tanque. Y al final del video les digo cuál es la probabilidad de que ustedes obtengan este tanque. Así que voy a tratar de no hacerlo largo, porque si esto cambia, ahora que les estoy soltando el video, pues probablemente mañana vuelva a grabar otro video del mismo tanque. Raro, sí, pero ya sería con las nuevas estadísticas. Aquí no nos quejamos de hacer contenido, papá. Mientras tengamos aquí, vamos a hacerlo. Así que es un tanque versátil mediano de la nación de la USR, ¿verdad? De los rusos. Así que veamos qué podemos mejorarle acá. Obviamente la tripulación la tengo muy básica. Si se fijan, lo que no me gusta es que el comandante va a tener una segunda cualificación que va a ser el mismo radiooperador. Eso significa que el mismo radiooperador va a tener que tener reconocimiento, conciencia situacional, y aparte de eso va a ser cargador. Oh, Dios, guarde, va a tener que tener intuición. Así que van a tener que ponerle muy buena tripulación acá. Si se fijan, no llego, así que ya voy a comprar un par de libros por allá. Vamos a irnos a lo que es el conductor. En el conductor, pues me gusta tener mantenimiento preventivo.
Vamos a poner matafuegos porque lo de los tanques rusos que se incendian a mí no me gusta. Y voy a ponerle a este tanque, déjenme ver, la vida 1800, la movilidad. Este tanque se va a mover a 52 kilómetros por hora hacia adelante. La velocidad transversal está muy buena. Ok, interesante este tanque. Ok, vamos a ponerle aquí reparaciones. 1800 puntos de vida, ok. Ahora me voy con el Gunner, ¿verdad? El Gunner también va a poder tener intuición. Quizás no se lo hubiera puesto aquí, pero entre dos que tenga... Ah, es un autocargador. Después me la voy a pensar esto de la autocarga, chicos. Vamos a ponerle almacenamiento seguro porque esa sí no la conocemos, de que los tanques vuelan su cabeza. Y Dead Eye. Ok. Necesitan tener un buen comandante, chicos, porque obviamente voy a... Si se fijan, no tengo nada acá, así que si me ven derrochar un poco, chicos, es porque está nuevita esta cuenta, ¿verdad? Y bueno, vamos a ponerle esto. A ver qué ocurre. Ok, genial. Ya subió mi tripulación, pero no llegué al 100% de la siguiente habilidad. Y vamos a usarlo. Va, listo. Hoy sí llego al 100% de la habilidad. Y ustedes van a estar diciendo, uy, ¿cómo tiene de recursos ahí? Yo quiero esa cuenta. Bueno, bueno. Ok, ¿qué más le podemos poner aquí? Ya tengo matafuegos. Le voy a poner Adrenaline Rush. Y ahí moriría esta habilidad. Más aquí le vamos a poner al conductor. Me gustaría bastante. Bueno, vamos a probar esto, ¿verdad? Le voy a poner Smooth Ride. Que ustedes ya saben qué significa cada cosita. Y si no, vean mi video de las tripulaciones. Y al comandante me interesa bastante. Ya tengo almacenamiento seguro, ¿verdad? Entonces le voy a poner Eagle Eye, que es lo que me estaba faltando. Esta pericia de ojo de águila me estaba faltando bastante. Y creo que por ahí ya llevaría algo decente. Luego, como es un tanque totalmente con autocargador, fíjense bien, lo que yo voy a intentar bajar es la dispersión. Aunque aquí diga .43 o .41, dice, le voy a intentar bajar yo más todavía. ¿Por qué? Porque necesito que este tanque sea preciso. Y entonces eso solo lo vamos a lograr con el apuntamiento. Pero la velocidad del tanque dijimos que era rápido, ¿verdad? 52, entonces no necesito turbo. ¿Qué le podemos poner? Bueno, ventilación. Vamos a quitar esto de por acá. Le vamos a poner apuntamiento. Y acuérdense, barra no le puedo poner a este tanque, así que me la voy a quedar pendiente. Y ahora sí, como es un tanque mediano, quiero ver cuánto detecta. Ojo, 420 tal cual lo veo, lo llevo, no está mal. Le subimos un poquito las ópticas. A llegar a 462 para que dependa del mismo. Acuérdense que es un tanque Tier 9. Y vean, el Logitech 590, según los datos que tengo aquí en pantalla va a ser un tanque premium. Que me va a permitir tener la habilidad de obtener bonos, más créditos, más experiencia y obviamente transferir tripulaciones sin tener ninguna penalización. Ok, ya tengo configurada la tripulación, ya tengo configuradas mis balas. Muy interesante porque la bala sale ahí. Yo me quedo extrañado ahorita, chicos. No va a tener ningún camuflaje raro. Vamos a usar este del Steel Hunter. Vamos a aplicarlo acá. Y obviamente se los voy a enseñar por acá, ¿verdad? El Objective 590 es un tanque versátil mediano. Que tiene la cabeza... Este cabeza se recuerda a alguien, ¿verdad? A un tanque italiano me recuerda esta cabecita de por acá. La armadura que tiene el tanque, veamos acá. Vean, tiene... El hull tiene 110 milímetros. 85 y la torreta tiene 200 milímetros. Al parecer la torreta va a hacer algo de trabajo, ¿verdad? Pero, como les digo, no me voy a enfocar mucho en las estadísticas de este tanque. Solo voy a hablar del gameplay. Voy a ver cómo se siente y voy a ver por qué decidieron bufear este tanque, ¿verdad? Y me parece bien, ok. Vamos a entrar a partida, chicos. Y me parece muy bien que Wargaming tenga esta comunicación, chicos, con nosotros, ¿sí? Esta comunicación. De hecho, para tener esta cuenta me tardé un poquito. Obviamente, como les digo, es como Wargaming. Le digo, ok, papá, aquí está lo mío, dame lo tuyo. Y ahí fue un intercambio así hasta... Y ahorita voy llegando al trabajo y digo,
por qué no grabarle el video a esto. Y empecé a leer una lista de cosas que tenía pendiente. Y yo dije, bueno, vamos a calmarnos. Vamos a portarnos bien por acá. Yo sé que al público le va a agradar el hecho de que yo les esté haciendo este review con este tanque, con estas estadísticas. Y obviamente, pues, precisión, dispersión, apuntamiento. Probablemente yo lo sienta diferentes. Pero lo que sí me agrada, y voy a ser repetitivo con eso, es que tener una plática con una empresa, chicos, no es fácil. Pero el hecho de que ahora tenga a bien poder decir que los cambios que un creador de contenido, o varios, porque aquí han habido varios, no puedo mencionar nombres, han hecho la sugerencia y Wargaming dijo, ok, chicos, nos parece bien su review del tanque, vamos a hacer esos cambios, pero no se los podemos hacer ya. Así que, paciencia, ya llegarán. Es decir, si ustedes en las cajas lunares, que no me equivoco, sí, cajas lunares, que van a poder obtener este tanque, al final del video espero no olvidarme. Hay una pequeña probabilidad de que tengan el tanque, pero no solo este tanque va a venir en esas cajas lunares. Así que no se preocupen que aquí vamos a andar, ¿verdad? Ok, veamos de qué sos capaz, tanque autocargador. En la movilidad, ¿será que andas bien? Ok, 4.30. Ahora la segunda bala. El minimapa lo tenemos bien, ¿verdad? Sí, un poquito más grande para que ustedes lo vean. 4.3 tengo, chicos, de... Ajá, cuando habla de cadencia de tiro aquí ya entendí por qué. El intraclip, sí, el intraclip es de 4.3. Ok, lo acabo de entender, sí. Ok. En vez de ser 4.3, chicos, va a ser 4. Se van a bajar 0.3 a este tanque. Lo de... La depresión de cañón no se la vi, ¿verdad? Creo que tiene como 5 grados de depresión de cañón. Uy, este apuntamiento, papá. Wow, esta cosa... No le pego a nada. ¿O le pegué a alguien aquí? Yo creo que le pegué a un obsidiano ahí, chicos. Ok, visión que se diga, no tengo, ¿verdad? Y si se fijan, me lograron penetrar muy fácil, ok. Ah, espérenme, no. No es un autocargador, chicos, es un autorrecargador. Ok. Es un autorrecargador. Wow. Ok. Aquí cambia toda mi cabeza, chicos. Pensé que era un autocargador por el intraclip. Pero no, es un autorrecargador. Ojito, que este es el primer tanque autorrecargador del juego ruso. Y no me equivoco, ¿verdad? Y espero no equivocarme. Ok. Ya. Vamos a calmarnos, chicos, porque las cosas tienen que ser muy diferentes ahora que ya entendemos un poquito el tanque. La movilidad del tanque. Lo siento algo pesadito, fíjense. Vamos a venir por acá. Y hombre, solo tiene 3 balitas esta cosita. Ok, depresión de cañón, ¿quién te conoce? Ok. No te creo. Ok, chat. Genial. Tengo miedo al T-30, que este burrasque no vaya a morir, por favor. Ok. Genial. Ya tengo una bala preparada acá.
Ok. Intuición no sirve con este tanque si no tenés llena la bala, chicos. Intuición no va a servir con este tanque, ojito con eso. Me voy a arriesgar, chicos, porque el semovente espero que no haya regresado, ¿sí? Ofa. Genial. Ok, ahí me equivoqué en el equipamiento de mi tripulación, chicos, porque vean. Voy a cambiar de bala. No quiero que la artillería me pegue. De hecho le va algo bien la intuición, pero creo que puedo tener algo mejor, ¿sí? Ok, ellos tienen una T-92. La T-92 me puede hacer papilla, ¿sí? Tener paciencia. Ok, recarga muy lento esta cosa, chicos, para serles sincero. Recarga muy lento, sí. No les voy a mentir. Necesito que ese BZ muera para poder cruzar. El T-68 va a cruzar. Ok. Creo que puedo cruzar safe, ¿sí? No te creo que no le pude pegar. Quítate. Ok, tengo que quitarme de acá. Interesante, esta cosa la penetra cualquier tanque, ¿sí? Paciencia, chicos. Tiene mucha dispersión este tanque, para serles sincero. Para serles sincero, este tanque sí, sí necesita que le bajen esa dispersión, de verdad. Necesito ver si le puedo pegar al Super Conqueror de acá. No, ni lo veo, papá. Elise entró y detectó a la T-92. Ufa. Este tanque no va a ser sniper, chicos. Para nada. Jugar de sniper con este tanque va a ser una odisea. Wow. ¿Será que él me ve? No me ve, ¿verdad? Ufa, mira, este cierre. Este tiempo de cierre, chicos. Vamos a ver intuición acá. No, es que... Ok, me cargó la primera. Sí, o sea, la intuición me sirve para cargar solo uno. Como un autorrecargador. Ok, lo entiendo. No te creo. ¿Y mi artillería qué hora va a disparar? Necesito que mi artillería venga.
Ufa. Ufa. No te creo que mi equipo no... Wow, necesito salir de aquí, chicos. Necesito salir de aquí porque el Char Future... Ok, le voy a hacer creer a esto que voy aquí abajo. Ve. Para que le pegue el Char Future a él, ¿sí? Yo creo que el Char no le va a pegar. Está dormido el Char. Ve. Interesante que mi artillería no me ha ayudado para nada, chicos. La ventaja que tengo acá... Bien, Char, ya despertaste. Muy bien, ahí va el BZ. Ahora lo puedo agarrar por acá al BZ cuando suba. Vaya movida este tanque, chicos. Muy probable que la artillería me quiera pegar acá, ve. Ok, genial. ¡Ufa! ¡Wow! ¡Qué artillería esa, chicos! De verdad. ¡Qué artillería! Ok, la artillería está acá. Ok, el Char Future espero que haga algo, chicos, porque... Solo el Borsig la va a matar muy bien el Borsig, chicos. De verdad, no sé qué está haciendo nuestro Char Future, pero... Vamos a ver cómo termina esta partida, chicos. Solo espero que no muera el Borsig porque... Ha jugado decente este Borsig, chicos. Ahora, parate en ese arbusto. Bien, bien, bien. Tiene el cañón grande. Ahí quédate. La ISO de nosotros está full de vida. Oh, bueno, vamos a ver si lo mata. Buen tiro ciego de la MX, de verdad. ¿Y el Conqueror? Nuestra artillería debería moverse, fíjense, pero creo que no lo va a hacer. Allá está el Conqueror. Déjenme ver cuánto de vida tiene el Conqueror. Ufa, no lo mató. Allá va el Char. El problema del Char en esta distancia... Ok. Uf, qué suerte, chicos. El Conqueror tiene buen daño por minuto, así que puede matar a la ISO. Vamos a ver si nuestra artillería le ayuda. El Char está corriendo a acampar, Dios guarde. Bien, Borsig, muy bien, Borsig. El Char se puede comer un tiro El Char se puede comer un tiro del Conqueror. Interesante, chicos. No, anda, Char, anda. Dios guarde. Qué mala onda este Char, de verdad. Se lo merece el Waffle, chicos. Un aplauso para el Waffle, de verdad.
Y una carita triste por este char de cómo jugó, chicos. Wow. Este tanque es especial. Este tanque sí es especial, chicos. Ok, al menos ya vieron que intuición con este tanque no va muy de la mano, pero se lo pueden dejar como de último, ¿verdad? Yo se lo puse creyendo que era un autocargador, ¿verdad? Pero ahí tuve que haberme acordado del dato ese de que no funciona mucho con esos tanques, ¿verdad? Ok, vamos a aplicar la experiencia a este tanque. Interesantísimo. Sí, este tanque de verdad merecía a ley. Espérenme aquí por experiencia, ¿verdad? A ley merecía el buff, ¿verdad? Ok. Ujú. Vean. Tiempo entre recargar una bala, vean. 7.6, 13.4 y 17. Ok, es un autocargador normal, ¿verdad? Que la última bala es la que más tarde se tarda. Perdón, la última bala es la que más se tarda en cargar, si no me equivoco. Pero yo creo que la depresión de cañón que tiene sí también necesita. Aquí creo que, ajá, aquí es donde va a tener el problema este tanque, chicos. En la depresión de cañón y en el apuntado. Pero bueno, segunda partida, vamos a probarlo, obviamente. En esta semana voy a tratar de traerles una segunda parte de este tanque. Una vez hayan salido las cajas. E igual les voy a dar el dato ya, ¿verdad? Porque no voy a hacer que se me olvide. Ustedes van a poder tener, bueno, la primera parte, ¿verdad? Si han llegado hasta acá, ustedes en las cajas lunares van a poder tener la siguiente opción. Reservas, o sea, esto 100% va a poder salir ahí, reservas, días premium y libros de tripulación. De ahí, el 50% de probabilidad de obtener los siguientes valores. 50.000 de créditos o 100.000 o 200.000 de créditos, ¿verdad? Y reservas personales. Eso van a poder tener un 50%. Y me ahorro la última parte de este video para decirles cuánto es la probabilidad de que a ustedes les salga el 590. Ojito con eso. Es importante por si quieren comprar acá. Por si la Navidad los dejó con dinero ahí. Ustedes yo sé que quieren invertir su dinero en caja. Ok. Tengo miedo. Tengo. Es raro el tanque, chicos. Les voy a ser sincero. ¿Sí? Es raro el tanque. Y estoy jugando con APCR porque la bala AP es más lenta, ¿sí? 895 metros por segundo. Es muy lenta la bala AP. Y 225, 1480. Es bien raro esto. Solo que la bala AP tiene mejor penetración. O sea, tiene una bala AP premium. Al menos tengo buena visión, eso sí no me voy a negar. ¿Hay artillería? No hay artillería, entonces... Ellos ya ganaron la colina, sí, por lo que veo, sí. Necesito quitarme de aquí. ¿Saben por qué? Porque me pueden castigar feo. Desde ahí, o sea, no tenemos mucho tanque torretero ahí. Fíjense que estoy tratando de descubrir para qué va a servir este tanque. Más que nada, aparte de las características que van a ser
bufeadas el tanque, quiero estar entendiendo para qué va a servir este tanque, ¿sí? Lo que se me viene a la mente es soporte, ¿sí? Full soporte. Pero de tan lejos, no lo creo, no lo sé. Es que es blandito como cualquier tanque italiano, ¿sí? Es muy blandito. Pero no es preciso. Bien, aquí tengo APCR y me alcanza para penetrar a ese tanque ahí, ¿sí? 225 según el dato de acá. Espero que este WZ no muera. Ok, paciencia. El TS-54 en teoría no tendría que detectarme, ¿verdad? No. Pero se pueden farmear muy bien al WZ. Sí, hombre, es que el WZ es de papel. Mucho. Es que se tarda un montón, chicos, este tanque en cargar, de verdad. No, preciso no sos. 14 segundos, chicos. Wow. Preciso que seas, no vas a hacer. Ok, me necesito quitar ya de aquí. Ya. Por ser móvil no vas a ser conocido, amigo. Ufa. Bien, preciso no soy, ¿verdad? Wow. Wow. Bien, en todo lo que me tarda. Snapshot no puedo hacer con esta cosa. Penetración no tengo. Wow. Sos muy admirable, tanquecito. Sos muy admirable. Ufa. Creo que la gente va a odiar este tanque. Sí, la gente va a odiar este tanque. La gente te va a odiar. Es lo primero que puedo decir, chicos. GG. Vean, no he podido ni cargar nada. ¡Wow! Ese tanque tiene... Bueno. GG, wow. Ufa. Bueno. No, chicos, de verdad tienen que probar esto, de verdad. Me río por no llorar. Pero sé que este tanque va a recibir cariño, como les digo, va a ser bufeado. Y espero que sea lo suficiente bueno para eso. El intraclip, chicos. El intraclip de 4.3, ¿verdad? Ya entendí por qué la bala premium es la bala AP, chicos. Ya. La APCR, esta sí te va a hacer gastar créditos. Esta cosa sí te va a hacer gastar créditos. Porque después de que disparas, tiene una gran dispersión, si se fijaron, ¿verdad? No es esta, chicos. Tiene una dispersión propia del tanque. Que después de que disparan un tiro, la retícula se te hace grande de nuevo. Y si no, retrocedan el video y vean. Cada que yo disparaba se hacía más grande. Pero en teoría, de 4.5 va a pasar a ser 3.5. En teoría va a bajar eso, ¿verdad? De ahí, creo que le van a... Aquí veo que dice Match Gun Pitch. Eso sí no sé cómo traducirlo. Eso sí no sé cómo traducirlo, chicos. Pero creo que puede ser, Match Gun Pitch puede ser
que le van a mejorar la depresión de cañón, pero no sé, ¿verdad? Aquí sí, les debo ese dato, chicos, porque ni yo entiendo el Mad Gun Pitch. Espérenme, déjenme hacer un cálculo, pausa y vuelvo. Y bueno, chicos, ya después de una breve investigación por allá, sí, entiendo de que pitch también se puede decir como depresión o inclinación. Entonces, al parecer este tanque va a pasar de tener el máximo del paso del arma de 5, va a pasar a ser 6 grados de depresión de cañón. Y bueno, chicos, obviamente ustedes van a ver ese video dentro de poco. Si no se los traigo esta semana, se los traigo uno de estos días para que ustedes vean los cambios que Wargaming tomó a bien hacerle este tanque. Pero para terminar diciéndoles, ustedes van a tener 15% de probabilidades de obtener un estilo 2D. Ahí le van a dar manita abajo, yo sé, pero acuérdense que no soy yo de Wargaming. Y ok, ¿cuánta es la probabilidad de que ustedes obtengan? Y no va a ser el único tanque que va a salir, el 590. Va a salir el resquineado burrasque con el skin de miel. Así le han puesto ellos. No sé por qué le han puesto miel. El Object 590. El Gonzalo. El CS52 Liz. El Turtle MK1 y el BK45. Es decir, vienen 590, el miel, el Gonzalo, el CS52 Liz, el Turtle y el BK. Es decir, 6 tanques vienen en las cajas estas, chicos, que se aproximan en las cajas lunares. Entonces, ¿cuánta es la probabilidad de que ustedes obtengan ese tanque? 1.3. Así que cierro el video, los leo en los comentarios. Hasta una próxima. Chao.